buenas a todos mis suscriptores, mis estudiantes que me esperan por ahí y todas aquellas personas que se están interesando por mis videos. Aquí estamos con ustedes nuevamente con un tema de cavidad oral. Habíamos prometido que la cavidad oral la íbamos a dividir en varias partes por su gran tema un poco amplio. En el día de hoy nos vamos a dedicar a lo que es la lengua, un órgano muy importante de esa cavidad. Prácticamente ocupa el 75% de toda esa área de la cavidad oral propiamente dicha, y se relaciona con muchas estructuras importantes. Su función es muy importante, la vamos a detallar prácticamente ahora en el video. Así que estamos con ustedes y seguimos con ustedes. Les digo, como siempre, que estamos en un azote nuevo de la pandemia. Hay que cuidarse, hay que seguirse protegiendo, por favor. Y nada, seguimos adelante, pero vamos a ganar la batalla. La batalla la vamos a ganar y seguiremos adelante. Mucha higiene y mucha salud. Vamos a ver entonces este tema. Vamos a tratar, es un poquito largo, pero vamos a tratar de resumirlo, porque la lengua se relaciona con muchos nervios, prácticamente su parte sensorial, su parte motora. Vamos a ver algunas anatomías aplicadas y trataremos de ver cómo que el tema no se nos haga muy largo y muy tedioso. Como siempre, vamos a ver la parte histórica. Hoy vamos a irnos un poco con lo que es la medicina forense. La medicina forense, muy importante, paralela a lo que es la medicina en sí, porque después que una persona fallece, para retroalimentar y endulzar o ayudar y enriquecer el conocimiento médico, es muy importante recibir las causas que ha llevado a la muerte. Tiene su historia. Vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a ver entonces la historia de la medicina, después vamos a ver los temas que vamos a ver. Fíjense que el sociólogo Augusto Comte dijo que no se conoce una ciencia si no se conoce su historia. Es muy interesante. La historia de la medicina es una base tremenda, te hace más profesional, etc. Desde Galeno 1930 a 200 después de Jesucristo, médico greco-romano que fue considerado primer auténtico patólogo, prácticamente en su prólogo sobre lo que es la medicina forense, fue uno de los primeros en esto. Fíjense que lo que es en los protocolos, la primera autopsia, un examen post-morte en el siglo antes de Jesucristo, Herófilo y Erasístrato asistieron como médicos romanos, realizó la autopsia de Julio César, y observó 23 heridas y anunció que solo uno había hecho contacto con su corazón. Imagínense. El primer experto médico legal, Imhotep, quien vivió en Egipto 3000 años antes de Cristo, siendo la más alta autoridad judicial. Fíjense cómo esa época ya venía siendo la parte de la ética, la justicia, cómo se iba haciendo hacia la autoridad judicial el análisis de un paciente post-mortem. El primer código escrito fue en Hammurabi, en Babilonia, en 1700 años antes de Cristo, que junto con el código de hititas, 1400 años antes de Cristo. Muy interesante todo esto, porque la medicina legal forma parte, ya le digo, lo que se llama la epicrisis en un paciente en un hospital normal, que se hace la autopsia post-mortem. Es muy importante saber la causa de la muerte para comprobar si el diagnóstico pre-mortem o prácticamente con vida del paciente coincide con la muerte del paciente, coincide con la causa de la muerte. Simplemente, bueno, eso es lo que le quería más o menos traer como historia, para que ustedes vean que
desde tiempos remotos viene siendo muy importante esta materia de la medicina. Ok, vamos a ver entonces qué tema vamos a ver. El momento histórico, que ya lo vimos. Recordatorio topográfico de la cavidad oral. Simplemente, ya vimos cavidad oral en el tema anterior. Vamos a ver generalidades de la lengua. Vamos a ver anatomía histológica de la lengua, lo que más se pueda. Músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Músculos que intrínsecamente mueven la lengua y extrínsecamente la mueven también por su función en la fonética y todo lo que vamos a ver, la deglución. Vamos a ver la función de la lengua en la masticación, el gusto, relaciones anatómicas en la cavidad, vascularización y drenaje linfático, muy importante, en la inervación y la anatomía aplicada. Ok, vamos a ver entonces las generalidades. Fíjense que la lengua, que se encuentra ubicada acá, estamos señalando, como les decía, forma parte prácticamente del 75% de todo el área de la cavidad oral propiamente dicha. ¿Ven? Su situación, la vamos a ver seguidamente. Es un órgano musculoso, puramente musculoso, sensorial, gustativo y alojado en la cavidad de lo que es la boca en sí, lo que le llamamos cavidad oral. Como tiene por encima el paladar duro y blando, por la parte del suelo, hay muchos músculos y glándulas. Lateralmente tiene las piezas dentarias. Vamos a ver cómo se relaciona con todo esto. Posteriormente, como sabemos, tiene lo que es el hijo de las fauces, detrás el hijo de las fauces, y prácticamente tiene un suelo, la parte inferior muy importante, llena de estructura, como la vimos en la cavidad oral anterior. Tiene funciones gustativas, fonadoras, masticatorias, no en realidad con el alimento en sí, pero apoya los dientes en el movimiento y formación del bolo alimenticio y en el momento de la deglución, ¿ven? De succión y deglución. Estas son las funciones generales, funcionales de la lengua. Más adelante vamos a detallar sus porciones y todo, y sus áreas sensitivas, sus áreas musculares y motoras, etc. La lengua en la cavidad, la topografía. Ahí vemos un corte sagital y un corte frontal. Aquí, en el corte sagital, vamos a ver, como les decía, el paladar está debajo del paladar blando, con la boca cerrada. La lengua contacta totalmente con el paladar, con la parte superior o cielo de la boca, y ocupa toda el área de la cavidad oral, prácticamente. Vamos a ver aquí sus músculos, lo vamos a estudiar ahora, su relación con los dientes a la parte anterior, los incisivos, y todo lo que hay debajo de ella y hacia atrás. Fíjense cómo, vamos a ver en su estructura, la lengua no es totalmente plana, sino que forma una L, la veremos seguidamente. Y aquí vemos sus relaciones en este corte frontal de lo que es la lengua. Seguimos. Aquí está, tiene un ápice, la parte anterior, tiene un cuerpo y tiene una raíz. La raíz es la parte posterior. Por eso les decía que la lengua tiene una forma, lo que es el ápice, la parte adelante, y tiene después, este es el ápice, aquí, completo, y luego en la parte de atrás forma como especie de una L que desciende hacia la faringe, la más posterior, y el que sería lo que es la raíz. Se va a dividir en tercios. Hay 2 tercios, o sea, la parte por delante de esa línea, que es lo que sería la línea angular, esta línea angular que está acá, esta línea que forma de ángulo, o la V lingual, muy importante, aquí, que pasa justamente detrás de las papilas foliadas o caliciformes, aquí, perdón, de las papilas caliciformes o valladas, aquí, y su vértice principal de esta V está en el foramen secum o agujero ciego de la lengua. Estos serían los 2 tercios anteriores y este sería el tercio posterior. ¿Por qué es bueno señalar esto desde ya? Porque para su inervación, para su análisis del gusto, etcétera, de las áreas de gusto o no, de dulce, salado, amargo, etcétera, se habla todo el tiempo de tercios.
Y para su inervación también, 2 tercios anteriores, 1 tercio posterior. Eso es importante. Aquí se lo señalamos, vamos a verlo seguidamente después. Se divide en tercios, como les digo, así. Aquí vemos la lengua ya ubicada y que desciende en la parte posterior. Vamos a ver qué detalles anatómicos macroscópicos de la lengua, lo que es ella en sí. Vamos a ver que tenemos lo que es decimos que era la V lingual, aquí la habíamos señalado anteriormente, aquí, que divide en los tercios, como les decíamos, tiene el agujero ciego, vamos a quitar para verlo bien, el foramen secum. Este foramen secum viene formándose, tiene mucha relación desde la formación de la lengua, desde la placoda faríngea hacia arriba, porque fíjense que ahí de esa zona se forma una serie de estructuras que van hacia el tórax, como que es el tiroide, el primordium cardium, etc., inclusive partes del diafragma hacia abajo, en lo que es el embrión. A partir de ahí. De ahí que puede haber tiroides lingual, vamos a ver como ejemplo de anatomía aplicada, puede haber tiroides endotorácico, puede haber tiroides sublingual, en lo que es la pirámide, aquí, un quiste tirogloso que se puede ver, o tejido, o restos de tejido tiroideo en el camino por debajo de la lengua. Todo eso es debido a que la formación embriológica viene por ahí. Las tonsilas linguales que están en los dos tercios posteriores, el tercio posterior, las papilas, vamos a ver su distribución. Hay papilas de diferentes tipos que las vamos a detallar posteriormente. Aquí les ponemos una imagen. Aquí se ven macroscópicamente un poquito las papilas. Estas son las papilas caliciformes o valladas. Tienen una relación con lo que es el sabor amargo. Lo vamos a ver. Tenemos el frenillo lingual. Aquí se encuentra lo que es el frenillo lingual. Puede estar corto, puede estar largo, tiene sus malformaciones. Este foramen secum se lo señalaba aquí porque es muy importante en la embriología, prácticamente. Vamos a ver entonces que tiene una relación con lo que es el palato gloso. Este pliegue que está aquí, este pliegue, este arco y el palato gloso, que divide, lógicamente, como les decía, la cavidad oral en lo que es de lo que es faringe, prácticamente en la faringe. Ya esto sería cavidad oral y de ahí hacia atrás es faringe, la orofaringe. Pero hay parte de la lengua que se encuentra casi en la orofaringe. Vamos a ver que muy próximo atrás se encuentra estas áreas, las bayéculas, este pliegue prácticamente gloso, lo que es este es el cartílago tirogloso, aquí un ligamento a medio y laterales formando las bayéculas de esas son las bayéculas linguales aquí detrás, aquí, las bayéculas. Tiene otras relaciones, vamos a ver el surco medio, hay diferentes formas de lengua y son los detalles más importantes de la lengua. El ápice, lo que sería el cuerpo y la raíz, en la parte más posterior. Vamos a ver, seguimos entonces con otras relaciones de la lengua. Esa es la V lingual, como les decía. Anatomía histológica de la lengua. Fíjense que ya aquí vamos a ver un poquito, en un corte histológico de la lengua, lo que más sobresale es el músculo que se ve, su grosor. El músculo que es de origen es esquelético. Es importante esto porque la lengua se mueve voluntariamente. Prácticamente no tiene movimientos involuntarios. Voluntariamente. Tiene un tejido lo que sería córneo, muy fuerte, tejido escamoso, estratificado y lo que son ya más superficialmente las papilas. Estas papilas son filiformes, fujiformes, ¿ven? Tenemos las foleadas que están en la parte lateral prácticamente de la lengua y tiene glándulas que ayudan a lo que es prácticamente la humedad de lo que es la lengua y ayuda en lo que es el proceso de facilita la dilución de los alimentos y facilita el gusto. Vamos a ver cómo las papilas filiformes también le llaman cónicas. Estas protegen la lengua, son una mayor cantidad y son también sensoras de
lo caliente, lo frío, etc. a través del nervio trigémino. Muy importante. Esas que están ahí. Las papilas fungiformes son estas ya para el gusto, se encuentran distribuidas en casi toda, prácticamente, vamos a ver la anterior, en casi toda la lengua, prácticamente en la parte anterior. Vamos a ver cómo hay una gran cantidad para lo que es el sabor dulce, y después en todo el cuerpo para la parte agrio, etcétera, y saladas en la parte, las foliadas en la parte lateral del cuerpo de la lengua. Muy importante. Y tenemos las circunvaladas, estas circunvaladas o valladas, que están un botón central parecido al fungiforme, rodeada de un halo redondeado que las hace como caliciforme. Se verían de esta manera. Vamos a quitar esta línea para que se vean bien. Aquí estarían ubicadas paralelas en esta posición a la V lingual. Aquí, esa es la V lingual, ahí se encuentran ellas sobre todo. Es lógico pensar que eso va a dar, si la vemos así, no vamos a ver como valles dentro de estas papilas, y por eso la lengua es importante, el cepillado de la lengua también, porque ahí se acumula también muchos azúcares, etcétera, y puede traer infecciones de lo que es la superficie lingual. Ahí, prácticamente así no se nota mucho, pero así, si la vemos un poquito más aumentada, sí vamos a ver ya que hay muchas grietas dentro de todas esas papilas. Muy bien. Le doy hacia adelante y hacia atrás para ir explicando mejor. Esa era un poquito la histología, etcétera, y nos vamos entonces, seguimos con los músculos de la lengua. La lengua, al ser un órgano muy importante, que se mueve mucho, limpia los dientes, vamos a ver su función, limpia los dientes, participa en varias funciones, como dijimos ya, son intrínsecos y extrínsecos. Vamos a ver entonces que aquí seríamos, lo vamos a detallar, aquí sería un poquito, ya estamos viendo músculos que son este corte, lo vamos a usar cuando veamos los intrínsecos. Aquí sería músculo longitudinal superior, longitudinal inferior, verticales, transversos, fíjense cómo el músculo, otros músculos como el hiogloso, este que está aquí, y este es el milohioideo, que este es el suelo de la cavidad oral. Esta parte la vamos a analizar más adelante. Muy bien, vamos a ver cuáles son los músculos intrínsecos de la lengua. Lo que les decía, longitudinal superior, esto es un corte frontal de la lengua, aquí, músculos longitudinal superior, longitudinal inferior. Prácticamente estos músculos se ven en el corte sagital. En el corte sagital, prácticamente muchos no se ven, porque es el corte que me brinda a mí este frontal, ver todos estos músculos superior, inferior, verticales, esa línea que usted ve ahí, y transversos. Eso le da un movimiento a la lengua propio. Hay quien puede mover más o menos la lengua, hacer figuras con la lengua, etc. Esos son los músculos que acortan la lengua, la alargan. Esta lámina la vamos a analizar muy bien en posterior lámina, porque tiene mucha anatomía interesante debajo de la lengua. Los músculos extrínsecos de la lengua serían fíjense, geniogloso. El geniogloso, ¿se acuerdan cuando vimos la mandíbula? Cuando vimos la mandíbula, había en el cuerpo, aquí delante, unas espinas, que se llaman espinas geni. Unas espinas superiores eran para el geniogloso y las espinas más inferiores para el genioideo. Entonces, este es el geniogloso. Sus fibras llevan la lengua hacia adelante y hacia afuera. Estamos hablando del geniogloso. ¿Ves? Hacia adelante y hacia afuera. Ese músculo que está ahí, lógicamente, se contrae desde la tira de adelante, saca la lengua hacia afuera. Hacer. Muy bien. El hiogloso, que va de las astas del cuerpo y astas mayores del hioide hacia la lengua. Lógicamente, prácticamente tira de la lengua hacia abajo y hacia atrás. Y tenemos el estilogloso, que va desde el apófisis tiloide hasta la lengua, hasta la parte de la lengua, tira de la lengua hacia atrás y hacia arriba.
Eso es importante conocerlo más adelante, porque el odontólogo debe saber, con mucha certeza, que si se bloquea el nervio hipogloso, que es el que inerva todos estos músculos, el hipogloso 12 par, inerva todos estos músculos, incluyendo los músculos intrínsecos de la lengua. De bloquearse estos músculos no tienen la contraposición del geniogloso y la lengua puede ir hacia atrás. Y el paciente es muy difícil porque lógicamente son pares craneales, habría que bloquear los dos, pero parte de la lengua no tiene compromiso anterior o tracción anterior y puede ir hacia atrás y puede provocar cierto ahogo y hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta esta situación. Estos músculos, este músculo estilogloso viene del apófisis estiloide, esta que está aquí, la apófisis estiloide. Y ahí hay un arco de riolano, se los menciono, porque no estamos hablando de músculo ahora, pero de ahí viene este músculo hasta la lengua. De ahí sale otro que es el estilo ioideo, y el estilo faríngeo. Este es inervado por tres nervios diferentes. Fíjense qué interesante. El 12 par, el músculo hipogloso. El séptimo par, el estilo ioideo. Y el estilo faríngeo, el glosofaríngeo. ¿Ven? Es el único músculo de la faringe que es inervado por el glosofaríngeo. Todo lo demás es el vago, muy asociado o ayudado con el espinal accesorio. Muy importante, esto que les puse aquí es muy interesante, muy importante. Esa flecha le dice a usted hacia dónde tira el músculo cuando se contrae. Uno saca la lengua, otro la deprime, otro la lleva hacia atrás. Muy bien, seguimos adelante. Relaciones anatómicas de la lengua sería, fíjense que viéndolo así, tenemos lo que le decía, el paladar duro o paladar. Tenemos aquí los dientes superiores e inferiores. Y debajo tenemos muchas estructuras como esta que tenemos acá, que vamos a ver. Esta relación la podemos explicar también. Fíjense que los dientes se ven haciendo una arcada de forma de herradura alrededor de la lengua. De ahí que fíjense que hay las caras de todas estas piezas dentarias que están debajo. Esa cara se llama cara lingual de esas piezas dentarias, porque todo se relaciona. Y estas caras de los de arriba, bueno, se llama cara palatina, pero en realidad también se relacionan un poquito con la lengua, pero se llama cara palatina. Y las de abajo sería cara lingual, de esas piezas dentarias, de todas esas piezas dentarias. Si hay una carie en esta pieza dentaria que está hacia la parte interior, sería una carie en tal molar en su cara lingual, si es la pieza de abajo. Fíjense que más posterior se relaciona con las amígdalas, se relaciona con todo este músculo faringeos, aquí detrás. Y aquí esta relación no la vamos a explicar ahora, vamos a dejarla para cuando demos toda esta anatomía muy interesante de acá atrás, que todas estas relaciones posteriores de la cavidad oral. Ahora aquí debajo vamos a ver esta anatomía muy interesante. Este músculo que está aquí, es el iogloso. Vamos a ir un momentico aquí, vamos a ver qué es este músculo plano que está ahí, ese plano, ese sería que está aquí, que en este corte se ve fino, lógicamente. Y entonces lo que es el miloioideo van a formar dos áreas importantes. Esta área, por aquí va a pasar la arteria lingual y la vena lingual. Fíjense qué interesante. Y entre este canal, este túnel que está aquí, miren cuántas estructuras. Está el nervio hipogloso, está el nervio lingual, fíjense, está la vena accesoria que va con el nervio hipogloso y lingual, y el conducto de Walton, ese verdecito que usted ve. Quizás no se ve muy bien el color. Ese que está ahí es el conducto, que está aquí, de la submandibular, que va a drenar en la carúncula sublingual, aquí, que es otra de las relaciones, aquí, otra de las relaciones sublinguales de la lengua, de lo que es la parte sublingual. Vamos a tener aquí la glándula sublingual, vamos a tener fibras del músculo geniogloso, fibras del músculo
genioideo, este que está aquí, y otras estructuras que pueden haber linfáticos, etcétera, en el suelo de la cavidad oral. Este es el músculo miloioideo, este es el músculo genioideo, este es el músculo geniogloso y esta es la glándula sublingual. Miren las relaciones que hay debajo de la lengua. Todo es importante. Esta figura es muy importante, ¿no? La glándula, esta sería la glándula submandibular. Y fíjense, aquí se ve la arteria facial. Esta arteria facial que bordea toda la glándula submandibular, bordea el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y asciende por todo para irrigar lo que es el área de la cara, los labios y músculos de la mímica. Muy interesante esa anatomía ahí. Muy bien, entonces prácticamente fíjense que hay una mucosa, un espacio aquí, lógicamente, que es la mucosa gingival, la cara lingual de estas piezas, la cara lingual, la gingival, aquí, cubriendo el hueso, y hay un espacio surco gingivomucoso, aquí debajo. Ese borde ahí es un corte que se ve muy bien todo eso. Y todos estos elementos que vimos en la parte debajo de la lengua. A ver, ok. Ahora bien, vamos a ver entonces, la lengua tiene relación fundamental con lo que es el gusto. El gusto. Hay una distribución nerviosa muy bien que la vamos a explicar, pero de antemano le decimos que el gusto que tiene que ver en la lengua, que depende fundamentalmente de las papilas, de los sensores especiales que hay aquí, que constituye uno de los 5 sentidos sensoriales que le decía, el gusto, el olfato, el tacto, lo que era el oído y la visión. En este caso el gusto depende del séptimo, del noveno y del 10º par. El séptimo sobre todo está en la parte, fíjense cómo ahí, en los 2 tercios anteriores, aquí, tiene que ver con el gusto de esta área, sobre todo el séptimo par. El noveno par en la parte del tercio posterior y el 10º par en el área de la epiglotis. Allá atrás, ahí detrás, están los sensores para esa parte del gusto. Tiene esa función. Ya le dije que estas glandulitas ayudan en la lubricación y captar. Elementos sería receptor epitelio de la lengua y la epiglotis. Son receptores de la lengua y la epiglotis, como les decía. Son las papilas gustativas. Ya sería las filiformes pueden ayudar, pero las fujiformes, las que son las laterales, que eran las foliadas, y estas caliciformes o valladas, participan. Y hay células de sostén basales, células de sostén y el tejido que vimos histológico hace un rato. Y fibras nerviosas como del séptimo, 9 y 10, la cuerda del tímpano, muy importante, que es del facial, la cuerda del tímpano, lo vamos a explicar seguidamente, y va al área gustativa primaria. Esos serían los elementos fundamentales del gusto. Ahí están una serie de colores que los explicamos más adelante para la zona dulce, la zona agria, la zona salada y la zona amarga. ¿Ven? O sabores como umami, un sabor extraño entre amargo y dulce, bien raro aquí detrás, o amargo aquí. ¿Cuál sería la vascularización de la lengua? Vamos a ver que la arteria, como les decía, la arteria carótida externa tiene muchas ramas. La segunda rama que da es la lingual, la primera que da es la tiroidea superior, y esta es la rama lingual que va a dar desde la parte posterior a la parte más posterior angulada de la lengua, y así se distribuye en todo el cuerpo de ella. Esta es la arteria lingual que viene y va a irrigar todos los músculos y otras áreas que hay en esa zona. Estas son las venas linguales que van hacia allá, que viene prácticamente de la carótida externa. Es la primera que, después de la tiroidea superior, va a dar la lingual y después ya vendría la facial, que es la que vimos ahorita. Esta sería la vascularización de la lengua, directamente de la carótida externa como segunda rama que da en el grupo anterior de la carótida externa. ¿Cuál sería el drenaje linfático? Muy importante el drenaje linfático de la lengua. Esto lo debe saber todo el que trabaja maxilofacial, los odontólogos, porque la lengua tiene 3 grupos prácticamente linfáticos, grupo anterior, un grupo medio y un grupo posterior,
de vasculatura linfática que drena. Fíjense, esta punta drena directamente en un ganglio que está aquí debajo, el área submentoniana, aquí, ganglio submentoniano, directamente en la área de la punta. Las áreas laterales pueden ir a ganglios que son submandibulares, ¿ven? Prácticamente submandibulares, y esta área posterior y parte inferior, aquí, del cuerpo de la lengua, tiene una cosa importante, va directamente a ganglios yugulares, del grupo de la yugular, que están aquí. Por eso es muy importante el drenaje linfático de la lengua, que muchas veces puede ir directamente y no nos va a dar inflamación de ganglios en la zona, y sí va directo a la parte más profunda del cuello y no se detectan, porque recuerden que la yugular interna, la yugular interna, no está a flor de piel. Lo que vemos, cuando se dilata una vena que vemos acá, es la yugular externa, no la yugular interna. Es muy interesante entonces revisión para los odontólogos, para todo el médico, no dejar de examinar la lengua, sobre todo sus partes laterales, que es donde va a haber lo que el cáncer de lengua es más frecuente, en donde están ubicadas las papilas foliadas. En esas zonas que está más frecuente el cáncer de lengua, por diferentes causas. Bien. Corte de la cavidad a nivel, lo que habíamos dicho ahorita, creo que a nivel de la rama de la mandíbula, a nivel de la rama ascendente, aquí, y a nivel de la rama del cuerpo de la mandíbula. Esta ya la explicamos, vamos a explicar un poquito esta aquí. A nivel de esta zona, la cavidad oral, vamos a tener la glándula tiroides, que en su interior va a tener, lógicamente, carótida externa, la vena, una vena muy importante que pertenece al plexo pterygoideo, esa vena grande que está dentro, el nervio facial, esta vena retromandibular, el nervio facial, puede haber la rama del aurículo temporal, una serie de estructuras que hay dentro de la parótida. Miren la parótida cómo se relaciona directamente con la rama de la mandíbula. Lógicamente, el músculo pterygoideo medial, el macetero, y ahí están los elementos de alveolares inferiores. Y esta es lo que es la vaina carotidia, la vaina carotidia. A este nivel importante, con la vena yugular interna, la arteria carótida interna, que ahí se dividió, lógicamente. Y miren, aquí hay tres nervios, hipogloso, el vago y el noveno par, ahí dentro, antes de ir a su función. Este es el músculo de la faringe, este es el seno tonsilar con la amígdala palatina, aquí. Eso es importante, todo esto es el espacio retrofaringeo, aquí detrás, músculos precervicales, aquí, largo de la cabeza y del cuello, largo del cuello. Todo eso se va a ir estudiando poco a poco. Nada más les doy una idea para que tengan una idea anatómica de la zona. Nervios que trabajan con la lengua, ya lo hemos ido mencionando. El quinto, para la parte sensibilidad, caliente, frío, etc., sensibilidad, el tacto de la lengua. El 7, el 9 y el 10 para el gusto. Y el nervio, lo pongo en azul por eso, y el nervio 12 par para lo que es la motilidad de la lengua. Inerva todos los músculos de la motilidad que mueve la lengua, tanto intrínsecos como extrínsecos. Muy importante. Y aquí vemos una parte de la explicación sensorial, lo que es el quinto para la sensibilidad, el séptimo 2 tercios anteriores, el noveno tercio posterior y el décimo en la parte del epiglotis, teniendo como núcleo principal los tres, el solitario a nivel del tronco encefálico, y va hacia las áreas sensitivas, tanto del tálamo como después el área gustativa primaria en el giro postcentral del cerebro. Esa es la idea fundamental que quiero que vean, este rojo, que es el que viene desde un núcleo motor del hipogloso, prácticamente en lo que es el área del bulbo y un poquito de la protuberancia, y de ahí sale, vamos a verlo más adelante. La inervación sensitiva ya la vimos, que todo esta, la acabo de explicar, y la motora que sería por el hipogloso. Examen del nervio hipogloso. Hay una lesión supranuclear. Aquí estaría la parte supranuclear que llega hasta el núcleo, y de ahí hacia la lengua sería la porción infranuclear.
es de detallar que por la posición que tiene el genio gloso, cualquier lesión, ya sea supranuclear o infranuclear, cuando le decimos al paciente, aparte de que va a tener su lenguaje tropeloso, afecta la deglución y las funciones de la lengua, la lengua se va a dirigir hacia el lado de la lesión, ya sea supranuclear, ya sea aquí en este pedacito, un síndrome cualquiera que sea, que afecte esta vía hasta el núcleo motor del hipogloso, y a partir de ahí hacia la lengua, siempre la lengua se va a dirigir hacia el lado de la lesión, ya sea supranuclear, central o infranuclear, que sería periférica. Así que nada más les digo eso por ahora, sin entrar en muchos más detalles, para que tengan esta idea. El gusto. Vamos a ver entonces, origen aparente del séptimo, aquí está el sexto, el séptimo con su nervio de whisper, intermedio, y el 8. Ya tengo entonces aquí el 9, ahí, y el 10, la salida aparente. Muy bien. Aquí sería, si vamos a ver, y el solitario, aquí, ese azul que está ahí, para, como vimos anteriormente, recibir la aferencia de lo que es el 7, 9 y 10, el solitario, la parte superior del solitario. Y el área gustativa primaria, que sería esta que está aquí, en el giro postcentral, aquí, en la parte más inferior. Según el homúnculo, recuerden que la cabeza queda debajo. Distribución de la aferente, ya vimos que ese gusto depende del séptimo, 9 y 10. De lo que es el séptimo, es la rama a través de la cuerda del tímpano. Esto que está, fíjense, esto que está aquí, que va hasta el nervio lingual, se llama la cuerda del tímpano, que viene del oído medio, sale por la fisura petrotimpánica y se suma a lo que es el nervio lingual. Y es mixto, o sea, trae hacia las glándulas submandibulares, y sublingual, la eferencia para la secreción salival. Ya daremos las glándulas salivales. Vamos a profundizar más adelante, que no es ahora. Y además lleva la sensibilidad del gusto de los 2 tercios anteriores. La rama del nuepal, la lingual amigdalina, que sería de la amígdala, va hacia el núcleo solitario que está ahí, de la parte amigdalina, de la parte posterior de la lengua. Y la rama del décimo par, la laringe superior, lo que sería el décimo par, que sería ya esta que está aquí, que va hacia el cráneo inferior del vago, va al solitario, y de ahí lo mismo sigue hasta el área gustativa primaria. Son las 3. No es neurociencia, pero le quiero poner todo esto para que ustedes vean la importancia de que la lengua no es tan fácil. La lengua tiene una información muy importantísima hacia el centro, tanto con el gusto como la sensibilidad de la boca, de todo lo que entra en la boca, si es salado, si es dulce, si es ácido, si es amargo y por dónde va. Eso es interesante. Bueno, rápido, con el nervio facial hay un núcleo sensitivo visceral solitario, que es el que sirve para los 3. Hay un núcleo motor vegetativo salivatorio para la saliva, que es sería el salivatorio superior. El inferior es para el glosofaringeo. Núcleo motor somático, muy importante, que es para los nervios de la mímica, motor somático, este que está aquí. Y núcleo sensitivo somático que sería ya el ganglio. Hay un núcleo que va lógicamente al espinal, que es para la sensibilidad. Y sensibilidad también de todo lo que es la propiocepción de los músculos de la mímica. Muy importante. En este caso nos interesa el gusto, sobre todo el gusto por la cuerda, en el caso del sensitivo solitario, que es para el gusto. Esta es la cuerda del tímpano más bonita aquí, un poquito más ampliada. Se lo puse por la importancia. Miren cómo del ganglio geniculado, cuando baja, da otra serie de nervios, pero da la cuerda, pasa por los huesecillos y viene hasta el nervio lingual. Muy importante. Quiere decir que una afectación del nervio lingual también puede alterar el gusto. Muy importante. Fisiología del gusto, no vamos en sentido químico, lo que es agrio, dulce, así, dulce, salado,
agrio, ¿ven? Aquí están los colores, dulce, el azulito salado, el amarillo umami, lo que es amargo, la parte posterior, y lo verde salado o agrio para las papilas, que son las foliadas. Examen sensitivo de la lengua, ya lo que hemos hablado, ya cuando se va a hacer un examen hay que saber usar los distintos, ya sea para calor, temperatura, para analizar el trigémino, y las partes de lo que es el gusto con las distintas sustancias que vamos a utilizar para saber cómo está la vía. Ya debemos saber que, lógicamente, ya conocemos por anatomía qué partes de la lengua captan tal sabor, y ahí vamos probando con los distintos elementos que tenemos, sabor, puede ser limón, puede ser azúcar, y así sucesivamente. Bien, esa es la idea. Y ya conocimos esta lámina, donde las áreas, las diferentes posiciones de la lengua, que captan las diferentes, y qué nervio estaría alterado en caso de que esa área no capte el gusto. Ya sabemos que todo el tercio anterior, los dos tercios anteriores, es el séptimo. La parte posterior, los esofaringeos, y más detrás, que es un poquito más difícil de examinar por el reflejo nauseoso que produce, sería el vago. Aquí están ya lo mismo que vimos ahorita: dulce, salado, con las papilas foliadas, umami, un sabor medio entre amargo y dulce, ácido, agrio y amargo. Quiere decir que dulce primero y amargo al final. Ya ustedes saben. Anatomías aplicadas. Muy bien. Vamos a ver malformaciones de la lengua, como la anquiloglosia, que es un pliegue sublingual corto y fija la lengua muy difícil. Esto prácticamente termina en operación. Hay que operar, hacer la elongación del frenillo. Nódulos de Bond pueden ser en la mucosa o en la lengua, son prácticamente de nacimiento, o sea, prácticamente en la primera infancia. Tiroides lingual, como les decía, recuerden que ese tiroides se forma en la placota faríngea justo en la base de la lengua, en el foramen seco, y viaja hacia el cuello, el tiroides. Por tanto, puede haber tiroides lingual. Lengua bífida. Tenemos también la macroglosia. Miren la lengua que prácticamente no cabe en la boca. Y la microglosia, o sea, una reducción de la lengua pequeña. Hay muchas más malformaciones, pero en realidad le pongo nada más esta. La pérdida de gusto, porque la lengua tiene mucha importancia con el gusto, se llama ageusia, o sea, pérdida de gusto, ageusia. Hipoageusia, disminución del gusto. Puede tener lesiones en el quinto par o en la lesión del séptimo par, etc. Disgeusia, o sea, cuando echo azúcar y se siente como amargo. Echo un poquito de limón y se siente como dulce. Eso se llama un poquito disageusia. Y también puede haber dolor en los momentos que uso esta sustancia. El síndrome de Sjögren, este es una inflamación versus mala formación de las glándulas salivales. Recuerden que las glándulas salivales son exocrinas. Hay glándulas endocrinas y exocrinas, como lo aclaré en el video anterior. Y en el caso de este síndrome se afectan las glándulas exocrinas y las glándulas salivales no escapan a ellas. Usted me dirá, pero no estamos hablando de las glándulas salivales. Sí, pero la salivación ayuda es un vehículo para que ese gusto se pueda llevar a cabo, que se diluya las sales, se diluya los ácidos en esa saliva y es captada mejor por estos sensores. Otras lesiones del séptimo y el noveno: pérdida de las lágrimas y salivación. Es cuando el séptimo par está afectado. Si se pierden las lágrimas y la salivación y el gusto a la vez, puede ser que esté afectado el séptimo par. Pérdida del reflejo nauseoso, trastorno de la ilusión, el noveno par. Asociado con el vago también. Muy bien, esto es lo que les traigo como semiología un poquito en relación al gusto. Síndrome de Sjögren, afección, aquí la enfermedad autoinmune sistémica y sobre todo una afectación de las glándulas exocrinas, sequedad ocular y bucal, muy importante, y dolor en articulaciones. Ese es un síndrome general, pero que al haber una resequedad tal en
la cavidad oral y la lengua, tanto es así que parece la lengua se pone como una lija seca, se pierde el gusto o afecta el gusto. El cáncer de lengua está, bueno, el hábito de fumar, el HPV, el Human Papilloma Virus, importante, Human Papilloma Virus, la sepsis oral, puede traer consigo lo que es cáncer de lengua, el cáncer de lengua. Candidiasis versus leucoplasia. Cuando vemos una lengua que tiene placas blancas, si es candidiasis oral se puede desprender fácil, pero si es de difícil desprendimiento o muy adherida y sangra cuando la desprendo, estoy pensando en una leucoplasia que puede ser lesión premaligna cancerígena de la lengua. Por eso pregunto, ¿se desprende fácil y no sangra? Bueno, si fuera así, es candidiasis oral. Si no es así, puede pensarse en leucoplasia. Lengua geográfica. Miren la lengua geográfica, que parece que hay como si fuera un mapa, ¿no? Por eso se llama lengua geográfica. Son áreas de papilas afectadas o atrofiadas que afectan, en el caso de avitaminosis, enfermedades virales, otras infecciones bucales. También puede estar relacionada a anemia perniciosa, etcétera, otras lesiones, enfermedades sistémicas que pueden afectar la lengua. El mucocelo de rándula, que sale debajo, puede ser en la mucosa o en la parte debajo de la lengua, que le llaman el mucocele o la rándula. Prácticamente es más del piso de la boca que de la lengua, pero puede salir en lo que es en las áreas venosas, en las áreas aquí debajo de la lengua. Pues nada, creo que el tema ha estado bueno. Se pudiera estar hablando de la lengua un día entero, por un órgano fascinante que participa en la deglución, participa en la fonación. No quise meterme en los trastornos de la fonación, la disartria, etcétera, en otros trastornos, porque ustedes deben buscar. Ok, le doy las gracias por la atención y con la frase que siempre me despido con una frase. Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud, no aptitud con P, sino actitud, la acción tuya sobre el problema. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Muy importante esto, porque los estudiantes están llenos de esto. ¿Cómo afronto? Salí mal en un examen, ¿qué hago? Son miles de exámenes que vas a hacer, miles en la carrera de medicina. Que un examen no te salga bien, no debe amedrentar. Debes tener una actitud positiva y luchar para el próximo y seguir adelante. Y seguir adelante. No olvidar que de los errores se aprende también. Muy bien, bueno, pues a todos mis suscriptores les digo que se sigan dándole esa campanita y por favor compartir para que le llegue a la mayor cantidad de estudiantes, de personas que les interesen estos temas, de médicos en sí, para que refresquen, etc. Y seguimos adelante con un próximo tema que sería ya las glándulas salivales. Muy importante. Nos vemos en el próximo tema.